Está tratando de grabar. Ahí está. Bueno. Vamos entonces con la presentación. Habíamos visto, entonces, hasta por lo menos la clase que o estuvimos juntos, habíamos visto todas las cuestiones vinculadas a la articulación de la rodilla y empezamos a ver un poquito esta articulación, que es el comienzo del pie, ¿no es cierto? El pie contempla el tarso, después el metatarso y lo que son las falanges, ¿no es cierto? El pie sería todo, pero puntualmente la articulación del tarso tiene sus particularidades, más allá que también hay ciertas similitudes con el carpo, ¿sí? Porque son huesos cortos, porque están preparados esos huesos para recibir grandes fuerzas de compresión, las fuerzas se disipan en esa cantidad importante de huesos, por eso hay que hay varios huesitos, ¿no es cierto?, dispuestos en filas. En este caso, ustedes ya conocen que los huesos del tarso se disponen en 3 filas, ¿sí? Acá tenemos un poco el recordatorio, estamos viendo una imagen, sería dorsal, del tarso, la parte distal de la tibia, a ver si puedo marcar, la parte distal de la tibia, ahí está, esto de acá, esto es la parte distal de la tibia, y lo que serían las 3 filas de hueso. Ahí estamos observando con el número 3 el talus, o astrágalo, el central del tarso, que está con el número 4, y se ve principalmente el número 3, que es el hueso, digamos, de la fila distal, que está acompañado por otros huesos más, que es el cuarto y el primero y el segundo, que no se alcanzan a ver bien por el tipo de imagen. Entonces vamos a tener a este nivel, a nivel del tarso, 4 niveles articulares, 3 filas de hueso y 4 niveles articulares, donde uno de ellos, el primero, el más proximal, es el que está principalmente diseñado para moverse. ¿Sí? Los otros, debido a que las superficies articulares de los huesos son bastante lisas, más lisas, más bien planas, me corrijo, lisas son todo, lo que pasa es que acá son planas más bien, no tienen muchas ondulaciones ni concavidades, no son relieves realmente que tengan superficies de gran posibilidad de movimiento. Entonces todos estos niveles, el número 2, el 3 y el 4, están principalmente diseñados para recibir fuerzas de compresión, pero no son lugares donde haya relativamente mucha movilidad, ¿sí? La primera sí se mueve bastante, dentro de todo lo que son las articulaciones del tarso, es la más móvil de todas las articulaciones, y los restantes niveles, la intertarsiana proximal, la distal y la tarso-metatarsiana, que se involucra la fila distal del tarso con el metatarso, con los 3 huesos metatarsianos, esas últimas, las últimas 2, la 3 y la 4, son las menos móviles que hay a este nivel. Entonces, bueno, es importante reconocer que puntualmente la articulación del tarso, el primer nivel articular, denominado tarso tibial, o también denominado tarso crural, porque cruris significa pierna, o tibia astragalina, tiene muchos sinónimos. Bueno, ese nivel es el que sí está preparado para moverse, y esa articulación es una articulación que va a moverse principalmente de 2 formas, o únicamente, podríamos decir, 2 formas. Flexión y extensión. Profe, piden que aceptes a un chico que quiere entrar. A ver. Bueno, ahí está. Entonces, ese nivel articular, el tarso tibial, donde interviene la parte distal de la tibia, también puede intervenir el peroné, en algunas especies, ¿no es cierto? Y el astrágalo, o también talus, que es el primer hueso, digamos, de la fila proximal, el más medial de la fila proximal, ese es el nivel articular realmente móvil, el que va a permitir que el pie se flexione y que el pie se extienda, ¿no? Bueno, ¿Cómo los le dicen el restantes primer niveles hueso, profe? articulares, si ustedes se fijan ahí, las líneas, bueno, tendría que hacerlo de otro color, las líneas articulares prácticamente son planas, las superficies articulares, entonces eso permite solamente que haya un pequeño grado de deslizamiento que es imperceptible a la vista, no nos damos cuenta que ocurre ese escaso deslizamiento entre las superficies articulares.
Bueno, después cuando ustedes estén en niveles más avanzados de conocimiento, estén en otras asignaturas, lleguen a lo que sería las materias donde tienen que hacer la parte más clínica y quirúrgica, van a tener que estudiar esta cuestión. Yo lo puse ahora, pero en realidad esto no es necesario conocer en estas instancias, más allá que muchos libros de anatomía hablan de esta cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 4 niveles o estos rangos articulares, niveles o rangos articulares, pueden o no establecer comunicaciones entre sí, comunicaciones internas, es decir, la cavidad articular de un nivel puede estar comunicado con otro nivel articular. Entonces esto hay que conocerlo bien cuando ustedes estén más avanzados, cuando estén en quirúrgica, en patología quirúrgica y demás, porque van a tener que, en muchos casos, meter adentro de las articulaciones, meter determinados medicamentos, introducir fármacos con el objetivo de mejorar, ¿no es cierto?, alguna condición patológica que puedan tener estas articulaciones. Profe, Todos los niveles articulares pueden tener diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Puede haber distintos tipos de lesiones en los diferentes niveles articulares. Entonces es importante reconocer y saber, ahora no hace falta, en anatomía no hace falta conocerlo demasiado, pero sí cuando estén un poco más avanzados en el conocimiento y en otras materias, van a necesitar saber cuáles son los niveles articulares que están comunicados, que existen comunicaciones internas entre estos niveles articulares. Por eso está esta partecita acá explicada, que menciona que el nivel tarsotibial y el intertarsiano proximal están comunicados en el 100% de los caballos. ¿Sí? Si ustedes ponen un medicamento en la articulación tarsotibial, ese medicamento también va a ir a parar o va a ir a llegar a la intertarsiana proximal. ¿Por qué? Porque hay una comunicación. ¿Sí? Adentro, internamente, hay pequeñas hendiduras, pequeños orificios que permiten las comunicaciones intrasinoviales, así se denominan, de estos compartimentos. El tercer nivel generalmente no está comunicado, digo generalmente, dice acá en la mayoría, esto ya se conoce inclusive los porcentajes, ahora no hace falta, ¿no? Pero en la mayoría de los caballos no hay comunicación del nivel intertarsiano proximal, ni con el nivel de arriba, ni con el nivel de abajo, ¿sí? Ni con el nivel proximal, ni con el distal. Generalmente está aislado, único. Y en el caso de el cuarto, no hay comunicaciones tampoco con... profe, disculpe, ¿cómo Sí, sería que esté comunicado? O sea, ¿hay ligamentos intermedios de los tarsos? ¿Cómo es? sí hay, lógicamente, hay ligamentos que conectan los huesos tarsianos entre sí, pero esto en definitiva son aberturas, ¿sí? Porque digamos, la cápsula, la parte fibrosa, ¿sí? La parte fibrosa de la cápsula está envolviendo todo, desde la parte distal de la tibia, vamos a ver si podemos dibujarlo, desde la parte distal de la tibia, vamos a hacerlo bien grande, hasta el metatarso. La parte fibrosa engloba todo, encierra todo. Lo que ocurre es que internamente la membrana sinovial, que es el segundo componente de la cápsula, va haciendo como bolsillos, ¿sí? Bolsillos, y va independizando los distintos niveles. El nivel articular de la tarsotibial, por un lado, de la intertarsiana proximal por otro, de la intertarsiana distal por otro, y de la tarsometarsiana por otro. Lo que ocurre es que, en algunos casos, como estamos viendo ahora, el primer nivel y el segundo nivel quedan comunicados, es decir, hay pequeños orificios de comunicación o ranuras de comunicación que permite que el líquido sinovial de una articulación también pase al otro nivel. ¿Sí? Es como el mismo líquido que va a estar lubricando los dos niveles articulares. Por eso, si yo meto un medicamento en este lugar, ese medicamento también va a aparecer, en la mayoría de los caballos, va a aparecer en el nivel siguiente. Ahora, si yo pongo un medicamento en la intertarsiana distal, ese medicamento va a quedar solamente ahí. No va a ir ni a la proximal ni a la tarsometatarsiana. ¿Sí? Claro. Es como que la membrana sinovial, la parte interna de la cápsula, genera un compartimento independiente, donde no tiene comunicaciones ni con el de arriba ni con el de abajo.
¿sí? Por eso la importancia de conocer en un futuro. Lo digo ahora, pero no hace falta que ustedes conozcan esto en este momento, en esta parte, ¿no es cierto?, que están recién conociendo la anatomía. No hace falta conocer todas estas cuestiones, pero de acá a algunos años van a necesitar nuevamente revisar estas cuestiones y conocer, sí, en estas asignaturas, por la cercanía a las prácticas que tienen que hacer, conocer cómo son las comunicaciones que hay intrasinoviales. Esto también ocurre en otras articulaciones, no solamente en el tarso, también ocurre en el carpo, también ocurre a nivel de la rodilla. No lo dije, pero bueno, como lo tenía acá en la diapositiva, lo explico para que no quede esa cuestión ahí dando vuelta. No hace falta conocerlo ahora, lo van a necesitar de acá algunos años, cuando estén en cuarto año, cuando empiecen a cursar patología quirúrgica, ahí van a tener que conocer qué niveles articulares están comunicados en el tarso, qué niveles articulares están comunicados en el carpo, cómo se comunican los niveles, no son niveles, sino que son más bien compartimientos a nivel de la rodilla, ¿sí? La rodilla que uno la estudia en conjunto, la fémoro-tibio-rotuliana, la podemos separar en tres partes, la fémoro-rotuliana por un lado, y la fémoro-tibial medial y la fémoro-tibial lateral, ¿sí? Tenemos como tres partes dentro de una sola articulación. Bueno, y esas tres partes establecen también conexiones internas. Todo eso ya está recontra mil estudiado hace muchos años, y ahí es donde ustedes van a tener que hacer foco para conocer un poco más en detalle estas articulaciones, porque ustedes van a tener que medicar esas articulaciones, ¿sí? Van a tener que meterse con agujas, conociendo la anatomía, meterse con agujas y meter dentro del interior de cada compartimento determinados fármacos, con el objetivo de desinflamar, de controlar una infección. Ojo también con el tema de las infecciones. Si hay infecciones articulares, esos patógenos pueden pasar de un compartimento al otro, ¿sí? Porque si hay comunicaciones internas, un microorganismo que está metido dentro de un compartimento puede pasar al otro compartimento y así involucrar cada vez más partes de la articulación. Todo esto tiene mucha aplicación en la práctica. Ahora, por el momento, la idea sería simplemente conocer la anatomía más general, ¿no es cierto?, del diseño de cada una de las articulaciones, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a dejar ahí, pendiente, ya van a tener tiempo más adelante de poder estudiar. Bueno, acá Profesor, tenemos los... compañera, ¿se puede aceptar a una chica que quiere entrar? Bueno, no tengo nadie, pero bueno, que intente y le aceptamos. Ahí tenemos de nuevo en un corte sagital, ¿sí? No sé por qué no me lo marcó acá, bueno, un corte sagital. Esto es un corte donde la idea es ver cómo son un poquito las superficies articulares. Esto es una imagen de uno de los libros más viejos que se usó en veterinaria, ¿no? Es el libro de Getty de Sisson. Ahí tenemos el primer nivel, el que está diseñado para moverse en la flexión y la extensión, ¿sí? Ahí vemos que hay sí una superficie realmente muy ondulada, ahí participa la cóclea de la tibia, ¿sí? Que es una superficie articular que tiene dos surcos, y los labios de la tróclea del talus. Este es el talus o astrágalo, y acá quedó justamente cortado un pedacito del calcáneo, que es el otro hueso de la fila proximal. Acá tenemos los dos huesos de la fila proximal del tarso, que también se ve que articulan entre sí, ¿no? Ahí se ve, hay una articulación entre los huesos metatarsianos entre sí. Eso se llama también intertarsianas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el primer nivel articular, la tarsotibial. Esta es la que está preparada para flexionarse y para extenderse, que son los únicos dos movimientos posibles que puede realizar. Esto se comporta como una bisagra, como un gínglimo, más allá que se la clasifica la articulación desde el punto de vista morfológico o geométrico, se la clasifica de una manera muy particular. Se dice que es una articulación de tipo coclear. Coclear. ¿Por qué coclear? Porque ahí está justamente la cóclea de la tibia. Bueno, la letra, escribir con el mouse y arriba del tono no es fácil, pero bueno, es una articulación de tipo coclear. Coclear. En definitiva, se comporta como una bisagra donde solamente está permitido la flexión y la extensión, ¿sí? Son los dos movimientos que realiza el animal que son fundamentales para poder propulsar, ¿no es cierto?, al animal. Después tenemos la intertarsiana proximal.
¿sí? Ahí tenemos la intertarsiana, se ve cierto grado de ondulación, pero realmente es mínimo la ondulación que tienen los huesos, entonces ya estas empiezan a ser, desde esta articulación a las más distales, la intertarsiana distal y la tarso-metatarsiana, ya son todas de tipo plana, ¿sí? Son todas articulaciones de tipo plana o planiformes, ¿sí? Esas articulaciones, el diseño que tienen, más allá de ser sinoviales, no permiten hacer más que mínimos deslizamientos entre las superficies articulares, ¿sí? Son todas articulaciones Profe, planas, por lo tanto, ahí ya prácticamente no hay posibilidad de movimiento. De todas formas, todas estas articulaciones distales, ¿sí? Tienen muchas patologías, muchísimas patologías tienen estas articulaciones. La intertarsiana distal es una de las más afectadas, la tarso-metatarsiana, otra muy afectada por numerosas patologías. Entonces, bueno, más allá que tengan escaso movimiento, también se enferman. No quiere decir que no haya patologías por más que tengan una mínima capacidad de moverse. Sí, iban a preguntar algo. no, quería preguntar porque en el carpo la mayoría eran sinoviales, pero la última, la carpo metatarsiana, era más o menos cartilaginosa, que no se movía casi nada. Me fijé en un video yo y quería saber si acá pasaba lo mismo. No, las articulaciones carpianas, ¿sí? Lo que es la antebraquiocarpiana, la mediocarpiana, la carpometacarpiana, son todas sinoviales, ¿sí? Sí, La sí, carpometacarpiana, debe haber algún error ahí en el video, puede ser, no sé si es mío el video, pero porque... No, no, es era un una... video de la Facultad de Murcia, que bueno, el que estaba dando la clase flexionó la articulación o el carpo y se veía como Sí, la radiocarpiana e intercarpiana y todo eso se flexionaban bien, se abrían bien, pero ya sí, la última, ya ahí claro. casi ni se flexionaba. Sí, eso es correcto, pero no sé, habría que, la verdad que no lo tengo así en la cabeza el video, pero los tres niveles articulares que hay en el carpo, ¿sí? Los tres niveles son sinoviales. Lo que pasa es que cambia la posibilidad de moverse debido a la forma de la superficie de los huesos. ¿Por qué? Ocurre igual que en esta, en definitiva. En la tarso-metatarsiana es básicamente lo mismo que la carpo-metacarpiana, porque la superficie articular de los huesos que están involucrados en la articulación son planos. Entonces, la fila distal del carpo y el metacarpo son superficies que apenas tienen una muy pequeña ondulación. No deja de ser sinovial. Sí, es una sinovial de tipo plana. ¿Sí? Las otras, la carpomedia o la mediocarpiana y la radiocarpiana, esas también son sinoviales, pero son de otro tipo. Ya se consideran articulaciones de tipo bisagra o gínglimo. O sea, son todos los niveles articulares sinoviales. Lo que va a cambiar es la clasificación morfológica de esas articulaciones sinoviales. No Claro, es entiendo. cartilaginosa. La carpometacarpiana no es una articulación cartilaginosa. Ojo con esa cuestión, eso también está recontra mil estudiado, ya se sabe hace muchísimos años, inclusive ustedes pueden separar en una disección, ¿no es cierto? O en una necropsia, qué sé yo, pueden separar los huesos de la fila distal del carpo y del metatarso y se van a encontrar con líquido sinovial, ¿sí? No es una articulación de tipo cartilaginosa, hay una cavidad articular muy chiquita, hay poderosos ligamentos, ¿sí? Y es una articulación de tipo sinovial. Lo único que pasa es que no se mueve, es decir, solamente hay una posibilidad mínima, imperceptible a la vista, de deslizamiento entre la superficie ósea, ¿sí? Pero no es cartilaginoso, que no confunda esa cuestión, porque Ok, ok. van a arrastrar esa confusión a lo largo de la carrera, y cuando lleguen a patología quirúrgica, y van a estudiar de nuevo estas cuestiones, y van a decir, che, pero ¿cómo? ¿Me están diciendo que es sinovial? No, es sinovial. ¿Sí? Puede ser un error, habría que verlo bien el video de los profesores de Murcia, pero es una articulación sinovial. Es lo mismo que la tarso-metatarsiana. La carpo-metacarpiana se comporta de igual manera, es sinovial, es plana, prácticamente no se mueve. ¿Sí? Prácticamente no se mueve, simplemente hay un pequeño deslizamiento, lo que no quita que, como ya dije hace un ratito,
aparezcan numerosas patologías. ¿Sí? Hay muchísimas patologías en las filas distales, como también patologías en las articulaciones proximales. ¿Sí? En cualquier parte del tarso pueden haber patologías. Bueno, entonces, ahí estamos viendo, en esta imagen, más allá que está en blanco y negro, estamos viendo la cavidad articular, ¿ven? De esta articulación, del primer nivel articular, que es el tarso tibial, que es la más grande, es de los niveles articulares el que está preparado para moverse y el que tiene una cavidad sinovial, una cavidad articular, mejor dicho, una cavidad articular de un tamaño relativamente considerable, ¿sí? Las otras, realmente que la cavidad articular es muy pequeña, muy chiquitita, lo que no quita que haya líquido y que tenga sus componentes, digamos, constantes o componentes típicos que tiene cualquier articulación sinovial. ¿Sí? Tiene cartílago, tiene cavidad, tiene líquido, tiene membrana, tiene cápsula y además tiene numerosos ligamentos que también restringen esa posibilidad de movimiento. ¿Mm? Bien, ¿cuáles son los principales ligamentos que tiene el tarso? Bueno, el tarso tenemos colaterales, ¿sí? Colaterales que inclusive algunos se notan bastante bien por debajo de la piel, y es importante reconocerlo. Ahí tenemos una imagen de un caballo donde se ha quitado solamente la piel y la fascia básicamente está muy cerquita de la superficie, por eso las heridas que pueden haber en la región del tarso pueden contaminarse y rápidamente involucrar alguna de estas articulaciones. Inclusive pueden haber lesiones donde se rompe la piel, los tejidos que están por debajo, y se rompe también o se lesiona las articulaciones porque están realmente muy cerquita de la superficie corporal. Hay pequeñas separaciones de lo que es la cavidad articular de la piel, hay simplemente escasos milímetros. Por eso son articulaciones que están muy expuestas a infectarse. Lo mismo pasa en la parte distal, ¿sí? En lo que son las metacarpofalángica, interfalángica proximal. Bueno, la distal ya es más difícil porque está metida dentro de un estuche que es el casco y demás, pero hay muchas articulaciones que están muy cerquita de la piel, muy cerquita de la superficie, y por eso cualquier herida que pueda haber, un trauma, una herida, puede llegar a lesionar la articulación y eso rápidamente se contamina, se produce una artritis de tipo séptica o artritis infecciosa, que son muy complicadas después de manejar, digamos, desde el punto de vista del tratamiento. Hay que realmente hacer un tratamiento muy intensivo para tratar de resolver esos problemas, para que no haya realmente una lesión muy severa y compromiso de todos los componentes articulares, ¿sí? Pero las bacterias rápidamente proliferan dentro del líquido sinovial, porque tiene un montón de nutrientes, un montón de componentes que favorecen, ¿no es cierto?, el crecimiento de estos microorganismos. Bueno, todo eso también lo van a estudiar. Pensé que tenía una imagen de los, no sé por qué no lo tengo, de los ligamentos del tarso. Bueno, acá se alcanzan a ver algunos, ahí está este que está ahí, ese es uno de los ligamentos colaterales, ligamento colateral de este lado es el lado lateral, del otro lado está el lado medial, que sería este ligamento que está acá. Ese ligamento son muy potentes, son los que van a restringir básicamente la posibilidad de que el tarso se mueva en sentido de la flexión y la extensión. Hay que prestar atención que el pie, en su conjunto, se mueve de manera diferente que la mano. Eso nos pasa a nosotros y le pasa también a los animales. Si ustedes comparan cómo se extiende la mano, es al revés de cómo se extiende el pie. ¿Sí? Están invertidos el movimiento de flexión y extensión si uno compara la mano con el pie. En nuestra anatomía, como en la anatomía de un perro, de un gato, de un caballo, de una vaca, de la especie que sea. ¿Sí? El pie se flexiona hacia dorsal y la mano se extiende hacia dorsal. Y el pie se extiende hacia plantar y la mano se flexiona hacia plantar. Si uno se pone a ver un poquito cómo es eso, se van a dar rápidamente cuenta de cómo ocurre ese movimiento. El tarso se mueve al revés, el pie se mueve al revés que la mano, desde el punto de vista de lo que es puntualmente el pie, no los dedos. Los dedos se mueven de la misma forma. Los dedos de la mano y los dedos del pie se extienden y se flexionan para el mismo lugar. Pero lo ojo con el tema del pie, que se mueve diferente. El tarso se extiende hacia plantar y se flexiona hacia dorsal. ¿Sí? Eso, si ustedes
Lo pueden corroborar fácilmente observándose la mano y el pie simultáneamente y van a ver cómo se mueve cada uno de ellos y cómo están invertidos, y eso ocurre de la misma forma en los animales. Bueno, estos son ligamentos realmente muy importantes, los colaterales que están a los costados, ¿sí? Hay unos ligamentos también muy potentes en la parte plantar, hay un ligamento plantar. Estos ligamentos colaterales, si uno se pone a estudiarlos después más en detalle, van a ver que tienen una parte superficial, una parte profunda, que se van insertando a distintos huesos del tarso. Tanto hay una parte, como una parte larga y una parte corta también. Bueno, estos ligamentos colaterales son bastante complejos desde el punto de vista de cómo se organizan, tanto del lado lateral como del lado medial, ¿sí? Tienen un componente largo, un componente corto, y se van insertando o fijando, ese nombre por inserción, no sé si lo manejan muy bien, pero es la manera en que se van fijando a los huesos, ¿sí? Las inserciones de los ligamentos. Ese término lo vamos a usar mucho ahora cuando estudiemos ya la parte de la miología, que ya lo han visto con la profe Silvana. Bueno, ahora vamos a hablar mucho de lo que es la inserción, es decir, de dónde se fijan los tendones musculares. Bueno, los ligamentos también se insertan, ¿no? Se fijan en los huesos. Ahí tenemos entonces el ligamento colateral lateral, el medial, ¿no es cierto? Este es el medial, el de acá, y lo corrí, bueno, ese que está ahí es el lateral. Y son bastante parecidos de un lado y del otro. Hay también un ligamento plantar que está justamente, como dice la palabra, está en la parte de atrás del tarso, es un ligamento también muy robusto, muy potente, que se va fijando sobre las superficies del calcáneo y se va pegando también en los otros huesos más distales. Y también aparecen numerosos ligamentos intertarsianos, ¿sí? Que están vinculando las diferentes filas de los huesos del tarso, ¿sí? Hay un ligamento que acá no se ve prácticamente, no lo voy a marcar porque los voy a confundir. Pensé que tenía la imagen y no la tengo. Bueno, es una cosa pendiente que tendría que agregarle, pero es un ligamento que está ubicado en la parte, acá, en la parte más dorsal, tiene una forma como de abanico, no la puedo dibujar bien, es como un abanico, y ese ligamento tarsiano dorsal, que tiene otro nombre un poco más complicado, ese ligamento también es muy importante porque va a sostener y va a darle estabilidad a estos huesos, principalmente los de la fila distal. Después hay numerosos ligamentos interóseos que están en la profundidad de la articulación, muy, muy cortitos, que también son sumamente importantes para darle, ¿no es cierto?, una buena resistencia, una buena estabilidad a cada uno de estos huesos que forman, ¿no es cierto?, el tarso del equino y también de otras especies, no es que sea exclusivo del caballo. Bueno, y acá simplemente para que vean lo que ustedes van a hacer en un futuro, ¿no? La idea de conocer la anatomía es poder aplicarlo en alguna instancia, ya sea en otra asignatura, como también en la actividad profesional. Y ahí tienen, parece fácil, ¿no? Ahí está dibujada la aguja, como que está metiendo ahí entre medio de los huesos, pero no es tan fácil como parece en la imagen, ¿no? Hay que tener práctica, hay que tener conocimiento de la anatomía, hay que tocar mucho para poder reconocer las distintas estructuras anatómicas, y también es necesaria la práctica, es decir, intentarlo en varias oportunidades hasta que podemos introducirnos en los lugares adecuados, ¿no es cierto? Bueno, ahí simplemente está una aguja colocada, como ven acá en esta imagen, una aguja colocada en el compartimento tarso-metatarsiano, o sea, en el último nivel articular, en la articulación tarso-metatarsiana. Bueno, esto está recontra mil estudiado también, cuáles son los lugares donde se pueden ubicar las agujas para intentar, lógicamente, administrar algún medicamento, con el objetivo de, estos son las que se denominan comúnmente infiltraciones, con el objetivo de, frenar algún proceso patológico, mejorar alguna condición que pueda estar afectando, una condición patológica que pueda estar afectando el tarso. Son articulaciones realmente que se comprometen con mucha frecuencia, sobre todo, como decimos siempre, en animales que están haciendo alguna actividad deportiva. Hay muchísimas patologías a nivel del tarso, muchas de ellas se pueden corregir o por lo menos tratar, no se pueden curar algunas, pero sí por lo menos detener o un poco enlentecer el progreso mediante la administración de determinados medicamentos, que ya van a ver cuáles son los medicamentos que se pueden usar y demás. Bueno,
digamos, año a año van apareciendo terapias nuevas para tratar de mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones clínicas, las condiciones patológicas de las articulaciones, como también de otras partes, ¿no es cierto?, del aparato locomotor. Profe, una pregunta. ¿Por qué el ligamento plantar se llama también plantar largo? O sea, porque hay un ligamento también que se denomina plantar corto, que está más en la profundidad, ¿sí? El ligamento plantar largo justamente está como ocupando todo este espacio acá atrás, todo esto que está acá abajo, ¿sí? Es un ligamento inclusive que se puede llegar a reconocer, digamos, a la palpación y demás. Bueno, es un ligamento que está justamente, va desde el calcáneo, va pegándose también a los huesos de la fila distal, termina en el metatarso, un ligamento realmente muy importante y que va justamente ubicado en esta posición. Por eso se llama ligamento plantar, largo porque también hay un componente corto. Hay un componente corto. y se une con el ligamento lateral. Sí, ligamento lateral. No, es un ligamento independiente. No, el ligamento colateral es un ligamento que tiene una parte larga y una parte corta también, o una, podríamos decir, más superficial y una más profunda, y ese ligamento, ¿no es cierto?, comienza acá desde de lo que son los maléolos, ese relieve que sobresale, esto que sobresale ahí, bueno, no puedo marcar justamente con azul acá en el caballo, pero eso que sobresale ahí es un relieve bastante fácil de identificar, es el maléolo, ¿sí? Son los maléolos de la tibia, de un lado y del otro, que son bastante similares, entonces desde ahí comienza el ligamento colateral, tanto el medial como el lateral, y ese ligamento hace toda una banda, es una banda bastante importante. Bueno, no puedo dibujar fácilmente con el mouse, y este PDF, que esa es una de las desventajas que tiene una parte más larga que termina en el metatarso, y después tiene partes cortas que van destinándose a distintos huesos del tarso. ¿Sí? Una parte va al calcáneo, otra parte también va al talus, digamos, a distintos huesitos del tarso van esas partes profundas o cortas, si se quieren, del ligamento tanto colateral lateral como colateral medial, ¿sí? Después voy a ver si encuentro un video de un profesor que dio una clase vinculada a las patologías y demás, donde tiene unas fotos y unas disecciones que son fantásticas, y voy a ver si lo puedo rastrear y compartírselo, del año pasado, ¿no? Que seguimos con esta cuestión virtual y hubo mucha cantidad de cursos online, pero era una invasión de cursos online que había para tomar y para presenciar, con el objetivo de seguir estudiando, aprendiendo y demás. Bueno, voy a ver si lo encuentro, lo rastreo, a ver si está. Y tiene realmente unas disecciones, unos preparados anatómicos que están muy buenos. Creo que era, no sé si era italiano o era alemán, habla en castellano, lógicamente. Me parece que hablaba en castellano, no me acuerdo. Me parece que hablaba en castellano, no estoy del todo seguro. Bueno, bien, la idea sería, del resto de las articulaciones, no vale la pena seguir indagando mucho porque es lo mismo, ¿no? Es repetido exactamente lo mismo que se vio en el miembro torácico, porque después lo que es la metatarso falángica, donde están los sesamoides proximales, la interfalángica proximal, la distal, todo eso se repite igual que en el miembro torácico, es decir, son los mismos componentes óseos, la articulación se diseña de la misma forma, los ligamentos son los mismos, los elementos de soporte son los mismos, los movimientos son exactamente los mismos, así, todo repetido. Entonces la idea sería ya utilizar esa información para aplicarla al miembro pélvico y ya está, ¿no es cierto? Vamos a detener ahora y vamos a mostrar